Bueno, muy buenas tardes a todos los servidores del ICAC y a las personas que nos acompañan de afuera del instituto y que a esta hora se conectan con nosotros. Sean bienvenidos a la séptima jornada de Viernes de Investigación 2025, séptima y última jornada de Viernes de Investigación 2025, que es un espacio promovido por la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Este espacio fue creado para abrir diálogos alrededor del conocimiento técnico y científico y reflexionar colectivamente sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la comprensión y gestión del territorio. En esta oportunidad nos reunimos en torno al tema central geomática e inteligencia artificial para el monitoreo de ecosistemas marinos. Nos complace presentar una conferencia que aporta conocimiento estratégico para la investigación, la gestión ambiental y la toma de decisiones en torno a biodiversidad, clima y territorio. Daremos unos minutos para que más personas puedan unirse y comenzaremos puntualmente a las 2:05 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y esperamos 5 minuticos, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ICAC. A través de la Dirección de Investigación y Prospectiva les damos la bienvenida a esta séptima jornada de Viernes de Investigación.
2025. Este es un espacio institucional de divulgación técnico-científica organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica del IGAC para compartir avances, metodologías y reflexiones en torno al conocimiento geográfico aplicado. Mi nombre es Sandra Milena Ortegón, de la Dirección de Investigación y Prospectiva, y estaré acompañándolos como moderadora durante esta sesión. Agradecemos su presencia y conexión tanto a quienes nos siguen en vivo a través de Teams como quienes nos verán desde el canal de YouTube del IGAC. Les recordamos que en el chat de esta plataforma encontrarán el enlace para el registro de asistencia. Este registro les permitirá recibir su constancia de participación. Y como siempre, si tienen preguntas o comentarios para nuestro ponente, pueden dejarlos en el chat. Al final de cada intervención estaremos compartiendo una selección de estas preguntas. Hoy nos convoca el tema geomática e inteligencia artificial para el monitoreo de ecosistemas marinos. Tendremos la oportunidad de contar con una ponencia que presentará avances en el uso de la teledetección, el aprendizaje automático y la computación en la nube para la caracterización y monitoreo de entornos marinos. Entonces, para dar inicio a nuestra jornada, tenemos el gusto de presentar al doctor Hernando Hernández. El doctor Hernández es biólogo marino especializado en el ITC, con maestría en gestión de la información y tecnologías geoespaciales. Además, es doctor en ingeniería con experiencia en el monitoreo de ecosistemas marino-costeros con sensores remotos y prospección acústica. El doctor Hernando compartirá la ponencia titulada Avances en teledetección con aprendizaje automático y computación en la nube para la caracterización y monitoreo de entornos marinos. Entonces, muchísimas gracias, doctor Hernando. Bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente a estos eventos científicos. Tienes la palabra, adelante. Bueno, muchísimas gracias al IGAC, a todos los investigadores, a los coordinadores de este evento, por la oportunidad de presentar algunos resultados de mis investigaciones. En esta parte, en esta oportunidad, asociada a mi trabajo de doctorado, que fue recientemente sustentado, y del cual pues han salido algunos artículos de investigación. También aprovecho la oportunidad para darle gracias a los asistentes por tomarse el tiempo y el interés en conocer un poco más acerca de estos temas. Este trabajo, pues la directora de mi trabajo de doctorado es la doctora Paula Zapata, y pues este trabajo fue sustentado realmente hace poco tiempo. ¿Sí? Permítame pasar aquí la pantalla. Listo. Bueno, ya hay una introducción a mi experiencia, pero quería también comentarles que en temas de análisis de información geoespacial tengo unos 25 años trabajando en diferentes instituciones. Básicamente he estado trabajando con la caracterización, pero también el monitoreo de entornos marino-costeros, pero también continentales, y tal vez el común denominador es el uso de los sensores remotos de alta resolución espectral, en algunos casos, como se ve en esta figura, con trabajos de espectrorradiometría y en algunos casos también con imágenes satelitales y aerotransportadas. Todo esto y con todos estos productos y con todas estas caracterizaciones he empleado y he buscado desarrollar modelos que me permitan entender los cambios en los ecosistemas. Em, También como parte de mi experiencia he tenido la oportunidad de relacionarme con estudiantes como los de la maestría en gestión de la información, de la cual fui estudiante y después profesor, y eso me ha permitido también incursionar en tecnologías asociadas con el procesamiento en la nube y algoritmos de tipo Machine Learning, también de Deep Learning, usando todas estas plataformas de computación en la nube. Entonces, esta experiencia que agarré durante la maestría y luego durante la asesoría como profesor en mis estudiantes de maestría me ha permitido desarrollar una serie de herramientas que algunas de ellas les voy a presentar a continuación. Actualmente soy director científico de Comap, tengo una empresa
y soy socio de un amigo, también biólogo marino, que estamos desarrollando aplicaciones geoespaciales con propósitos definidos. Además, estoy trabajando en una empresa que es bastante chévere, se llama Cuatro Conceptos, y hago parte de un grupo de investigación. Y además lidero algunos proyectos de investigación. Entonces la charla la he dividido así. Primero una introducción de la importancia de los ecosistemas marinos, en la cual resalto cuáles son las limitaciones y la necesidad de hacer una caracterización eficiente rápida, dados los cambios acelerados y rápidos ambientales también que están ocurriendo. Después abarco la metodología a manera de capítulos. En mi tesis doctoral tuve la oportunidad de desarrollar 4 artículos de investigación asociados a cada uno de los objetivos propuestos en la investigación. Y eso pues es bastante chévere, es una buena producción. Voy a dar unas conclusiones generales y recomendaciones acerca de este tipo de investigaciones. Y finalmente le doy el agradecimiento a mi tutora, pues a todas las personas que hicieron posible este trabajo. Entonces, en Colombia, pues tenemos diversos tipos de entornos marinos. Algunos están en aguas someras, algunos son muy conocidos por nosotros, como los arrecifes coralinos. Estos, en el caso en la zona fótica, pues sustentan servicios ecosistémicos para el bienestar humano, pero también son fuente principal de actividades económicas como las pesquerías. Son muy importantes en las zonas ribereñas y en las zonas insulares en nuestro país y en otras zonas del Caribe, ¿cierto? O sea, son importantes para la seguridad alimentaria de los pobladores, pero además tienen un papel y en este nuevo marco de soluciones basadas en la naturaleza, ellos son barreras que nos permiten en las zonas insulares afrontar los eventos climáticos extremos, ¿cierto? La barrera arrecifal, pues, detiene hasta el 90% de la fuerza del oleaje y pues contar con eso allí en las zonas costeras nos ayuda a retardar los procesos erosivos y otros procesos que afectan directamente las colonias y los ecosistemas dentro de los arrecifes coralinos. Ahora, hay un tema en nuestro país y es que la mayor parte de la extinción de estos sistemas ha sido recabada a través de investigaciones muy importantes que ha hecho, por ejemplo, el INVEMAR y algunos grupos de investigación como los del profesor Juan Manuel Díaz, pero pese a todos estos esfuerzos, no hay como una estimación detallada de la extensión de estos ambientes. Y eso tiene que ver con las dificultades que eso representa a nivel de cartografía, ¿cierto? Y a nivel de los productos que usamos para generar esa cartografía y ese nivel de detalle. Entonces, si a eso le sumamos que los corales en la actualidad, y pues de todos es bien conocido que tenemos unos problemas asociados con el aumento de las temperaturas globales de los océanos, ¿cierto? Y procesos de acidificación producto del cambio climático. Y eso con más énfasis en los años recientes, donde se ha evidenciado problemas de blanqueamiento coralino, problemas de mortandad, presencia, por ejemplo, competencia con las macroalgas de los corales. Entonces hace un escenario óptimo para el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan conocer más acerca de los sistemas. Eso a nivel somero, pero a nivel profundo hay otro tipo de ambientes que son menos conocidos, pero no menos importantes, donde ocurren procesos de quimiosíntesis, o sea, el sol no es la fuente principal de energía en el sistema, sino son las bacterias. Y esto, aunque no parezca, tiene también una contribución en el sistema importante a nivel de la biodiversidad y un alto endemismo. O sea, hay una vulnerabilidad en los sistemas. Además, en el caso de las filtraciones frías de metano, que es el segundo ecosistema que les estoy presentando aquí, ellos tienen un rol muy importante por todo lo que implica la liberación del metano a la atmósfera y su contribución como gas de efecto de invernadero. Digamos que controlar estos sistemas representarían un paso importante a nivel de la transición energética en el planeta. Entonces, como son muy profundos en algunos casos, estos ambientes, pues la caracterización se vuelve muy compleja y a nivel de los sensores remotos ópticos o de radar, representa desafíos significativos. Entonces, es por todo esto que generé una tesis que permitía un poco, primero, evaluar
las metodologías históricas que se han desarrollado, muchas de ellas basadas en fotointerpretación, o sea, sencillamente lo que se hacía era que se tomaban antiguamente, bueno, hace 20 años, fotografías aéreas que son de muy buena resolución espacial, pero a nivel de detalle espectral, pero no tenemos esa información. Y a base de trabajo de campo, como lo que ha hecho el INVEMAR, se tenía una estimación de los ambientes coralinos sin mucho más allá que su detalle a nivel de la extensión. Pero claro que hacer inventarios de ese tipo son muy costosos y no es posible mantenerlos en el tiempo. Es por eso que el rol de los sensores remotos, sobre todo en la actualidad, donde tenemos más y más información disponible, donde hay más satélites que además tienen la resolución necesaria para estudiar los ambientes coralinos, se hace tan importante abarcar en el país y pues en todo, en este caso a nivel del Gran Caribe. Entonces, eso por parte de los corales. Por parte de las filtraciones de metano, es claro que pues no podemos llegar a las profundidades necesarias para estudiar los ecosistemas, y ahí hay otro tipo de elementos que se usan, otro tipo de dispositivos que son los ROV, que son drones que entran a las profundidades y monitorean cómo fluyen las burbujas y el material oleoso que proviene de estas burbujas en los yacimientos de gas y petróleo. Entonces, toda esta actividad está documentada en nuestro país y en otras zonas, pero digamos que a la luz del machine learning, del deep learning y todo esto que se viene desarrollando, es importante la caracterización de estas manchas que nos hablan de los yacimientos como tal, pero también de los ecosistemas que se encuentran allí en el fondo. Entonces, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el core de este asunto? Existen actualmente pocas iniciativas que apropien las diferentes tecnologías basadas en la teledetección, el machine learning, deep learning, el aprendizaje automático en general, y que reúnan pues toda la capacidad que tienen la contribución de los catálogos de imágenes disponibles en la actualidad. Eh, los estudios, algunos son puntuales, algunos están asociados, por ejemplo, a campañas de investigación en las diferentes instituciones, pero pues no hay un monitoreo, si se quiere decir, continuo y rápido. Ahora, el trabajo de campo, como ustedes pueden imaginar, es costoso. Y algunas veces, sobre todo en las zonas oceánicas abiertas, son áreas de difícil acceso. Algunas veces solamente llega la Armada Nacional. Entonces, poder acceder a los ambientes, si es cierto, al menos desde el punto de vista de los satélites, es un valor agregado importantísimo en las investigaciones, y poder al menos de forma parcial detectar los cambios para ir a verificar qué es lo que está pasando allí. Ahora, a nivel de los modelos de Machine Learning, podemos decir así francamente que estos requieren un entrenamiento asociado a las condiciones del ecosistema. Quiere decir la transparencia del agua, la profundidad, el tipo de geomorfología o geoforma donde están las estructuras coralinas. Entonces, necesitamos modelos entrenados bajo nuestras condiciones. Y eso viene a partir de un programa de monitoreo permanente, ¿cierto? Ahora, ¿qué justifica este tipo de investigaciones? Entonces, primero, como ya dije, la gran cantidad de datos, bibliotecas enteras de información espacial, muchos de ellos, estamos hablando de sensores de resolución como los del programa Copernicus y Sentinel-2 de 10 metros y un número importante de bandas multiespectrales, ya que vemos, disponibles. Digamos, ese sería como un sensor base de trabajo, pero después podemos ir sumando otra serie de satélites y sensores, cada vez con mayor frecuencia temporal de revisita en los ambientes que se incorporan a las investigaciones. Lo que sí es cierto es que eh, necesitamos herramientas poderosas para procesar una gran cantidad de datos disponibles, ¿cierto? Y sobre todo filtrarlos, porque tal vez, y como ocurre en nuestro país, incluso en las zonas insulares, tenemos muchas nubes y necesitamos separar aquellas escenas que tienen bajo porcentaje y además extraer
los sitios donde tienen nubes con pedazos de otras escenas. Entonces, para eso, como muestra esta gráfica, generamos algoritmos específicos derivados de la literatura, por ejemplo, para filtrar nubes, para clasificar corales o otro tipo de segmentación en otro tipo de sistema y encontrar aplicaciones en el mundo real. Y en ese sentido, el Google Earth Engine es una herramienta poderosa y sobre todo a nivel de socialización de la información, compartir no solamente los resultados, sino las líneas de código para hacer una trazabilidad de los procesos de investigación. Eso ha sido el gran avance de estas tecnologías. Y no crean que lleva mucho tiempo. Esto tiene quizás unos menos de 20 años, digamos, y pues se ha ido especializando en diferentes sectores de las ciencias. Los ecosistemas marinos, pues, es apenas una parte de eso. Em, por otra parte, hay, pues no todo es bueno, hay unas limitaciones intrínsecas también a la atmósfera o al ruido que genera la atmósfera y al ruido que genera la columna de agua. Entonces, tenemos de la fuente principal que es el sol, tenemos toda esta radiación que pasa una primera vez por la atmósfera. Entonces hay procesos de absorción de las partículas atmosféricas y hay procesos de dispersión, muchas de ellas aportadas por las nubes, y eso cambia la naturaleza de la luz incidente, ¿cierto? Todo eso lo evaluamos en espectroradiometría. Luego, superamos la interfase del aire y nos metemos a la interfase del agua y ocurre también procesos en un ambiente diferente, pero que tiene procesos similares. Entonces hay procesos de absorción por parte de los sólidos suspendidos, por ejemplo, y hay procesos de retrodispersión. Entonces ya claramente vemos la dificultad. Llega la energía a las coberturas, interactúa con la rugosidad de las coberturas y nosotros sabemos que esos factores de la rugosidad, de las moléculas que están allí, hacen que cierta parte de esa energía sea absorbida, otra parte sea transmitida a otras coberturas y otra parte sea reflejada. Entonces eso vuelve a pasar por la columna de agua y vuelve a pasar a la atmósfera hasta llegar al sensor. Entonces, ese escenario de sesgo inherente a los análisis es el que de alguna forma hay que trabajar en estas metodologías. Entonces, teniendo en cuenta eso, el objetivo de la investigación fue desarrollar e implementar técnicas y herramientas novedosas, avanzadas en términos de teledetección, basadas también en la computación en la nube, para crear métodos automatizados que le permitan a los planeadores tomar decisiones rápidas, empleando aprendizaje profundo específicamente para caracterizar cambios y monitorear ambientes marinos que nos sirvan el proceso de toma de decisiones y que de alguna manera nos permita anticiparnos y tomar medidas de mitigación frente sobre todo a los eventos climáticos extremos. Ahora, ¿cómo se dividió la investigación? Estos fueron los objetivos específicos. Básicamente, lo que se hizo fue caracterizar los ambientes a diferentes escalas. Unos objetivos al fondo del mar y otros objetivos a nivel de las filtraciones de metano en la superficie. Entonces, primero, desarrollar una metodología de evaluación rápida de cambios geomorfológicos en entornos arrecifales asociados al impacto de los huracanes. Entonces, como tuvimos en nuestro país el huracán Iota, que tuvo un efecto marcado sobre los ambientes coralinos, decidimos estudiarlos a través de estas aplicaciones. Después, desarrollar una herramienta accesible usando Google Earth Engine, pero también los drones o la capacidad que tiene o el nivel de detalle de los drones para mirar qué pasaba en un ambiente arrecifal, cómo se podía caracterizar un ambiente arrecifal a un nivel de detalle que solamente los drones lo pueden hacer y cuáles eran las variables o cuáles eran los factores a ajustar en estas metodologías. Luego, crear una metodología para mapear hábitats marinos bentónicos, pero ya con otro nivel de detalle, usando imágenes satelitales y mirando los algoritmos en la nube disponibles que nos permitieran mirar bajo diferentes escenarios, diferentes años, en la misma época, cómo podrían compararse el desempeño de los algoritmos y cómo estos pueden servirle estos resultados a los planeadores para tomar sus decisiones.
Finalmente, a nivel ya de los ecosistemas o la caracterización de las filtraciones del metano asociada a este tipo de sistemas, entonces se desarrolló una aplicación que usaba ya modelos de aprendizaje profundo y que se entrenó en diferentes partes del mundo. Entonces, si ustedes ven, el trabajo tiene un enfoque metodológico, innovador y de alta pertinencia para el país, ¿cierto? Entonces, este es el framework general de la metodología. Si bien se divide en 4 trabajos de investigación, los objetivos 1 y 3 están en esta parte superior, en esta primera rama, y el objetivo 4 en esta rama inferior. Entonces nos vamos a los objetivos 1 y 3, que son los que están asociados con los arrecifes coralinos, y lo que hicimos fue básicamente tomar los productos de Sentinel-1, o sea, los que estaban disponibles en la nube. Usamos un filtrado clásico asociado al porcentaje de nubes y lo que llamamos una reducción de escenas, ¿cierto? Tenemos siempre muchas escenas y generamos mosaicos libres de nubes, acortando los tiempos, porque sabemos que las nubes pues, nos limitan poder ver lo que está en el fondo. Luego de hacer ese procesamiento a nivel de nubes, lo que hicimos fue hacer una serie de correcciones en la columna de agua. Entonces, nos interesaba, por ejemplo, separar la parte de los cayos de las islas, de las zonas muy someras, por ejemplo, las zonas de rompiente del coral. Entonces, se hacían unas operaciones de umbrales con las bandas del NIR para separar la tierra del espejo de agua, ¿sí? Luego, se hacía un ajuste para corregir los factores de atenuación de la luz con la profundidad, porque encontramos que la arena a 2 metros podría tener un comportamiento similar a los corales, de los corales a 20 metros, ¿sí? Entonces, esos factores de la atenuación que pueden hacer una clasificación errónea de las coberturas son los que nos permiten pues hacer este nivel de corrección nos permite poder discriminar mejor el fondo. Pero además lo que se hizo fue eliminar los píxeles más brillantes que están en la superficie del mar. Eso, ese es un proceso bastante chévere porque nos permite eliminar el brillo especular que se produce en la superficie del mar y que se dirige directamente al sensor. Entonces, todo ese nivel de procesamiento de la columna de agua fue hecho y nos permitió ver de forma más diáfana las estructuras del fondo. Luego, a través de la obtención con un software y un tool para ArcGIS que se llama el Ventic Terrain Modeler, obtuvimos unos índices batimétricos que nos separaban diferentes estructuras geomorfológicas a nivel detallado y a nivel grueso. Y luego, incluyendo la batimetría y también derivada de los satélites y la pendiente, además de la rugosidad y otros valores, separar las unidades geomorfológicas, pero usar toda esa información en un proceso de Machine Learning para detallarlas muy bien. Entonces te dicen, bueno, ¿y por qué la geomorfología marina entra en este proceso? Y básicamente es que tenemos estructuras coralinas en la laguna arrecifal, más adelante les voy a mostrar qué es la laguna, a nivel de la cresta o la zona de rompiente y en el fondo arrecifal. Entonces, si nosotros podemos hacer clasificaciones individuales en zonas geomorfológicas concretas, pues entonces vamos a poder tener una mayor capacidad de los algoritmos de discriminar esas estructuras al interior de la geoforma. Listo. Ahora, una vez tenemos la geomorfología, entonces dijimos, bueno, vamos a ir a la laguna arrecifal y vamos a tomar buceando, o sea, con trabajo in situ y trabajo que estaba también en la literatura, en las fuentes oficiales del INMEMAR, mirar cuáles eran esas unidades y cómo nosotros podíamos desde el trabajo de campo hacer una caracterización sencilla que nos permitiera, como muestras de entrenamiento, pues correr una serie de algoritmos que están disponibles en la nube, que han tenido muchísimas aplicaciones, más que todo continentales, pero también se han usado mucho en ambientes marinos coralinos, bajo las condiciones de la isla de Providencia. Esa fue la primera parte, hasta obtener pues mapas de clasificación bentónica. Luego, con un enfoque metodológico un poco diferente,
usamos ya imágenes de Sentinel-1, imágenes de radar, sensores activos que nos permitían poder hacer, bajo técnicas tradicionales, una diferenciación en la retrodispersión en el mar, en la superficie del mar, entre las manchas oleosas, producto de las filtraciones, en zonas donde hay este tipo de recursos, hidrocarburos, y que nos permitieran separarlas del resto del océano, ¿cierto? Entonces, esto ha sido bien documentado en la literatura, pero generar modelos entrenados bajo diferentes condiciones y llevarlo a un contexto específico, pues no hay mucho de eso. Y de eso salió también un artículo de investigación. Entonces, en una aplicación pudimos alojar el modelo entrenado y poderlo, con una serie de colegas que me apoyaron en este proceso, y generar un monitoreo de las manchas. Y eso tiene unas ventajas importantes porque nos decía primero, por el comportamiento de la mancha, saber cuál era la fuente de emanación, al menos su posición aproximada. Esta figura es muy chiquita, pero aquí se ve un poquito el comportamiento de las manchas y cómo la dispersión de esas manchas está asociada a factores oceanográficos, como por ejemplo hay falsos positivos asociados a embarcaciones. Entonces uno descarta esas manchas que no tienen un comportamiento estacional, y todo a través de esta aplicación. Eso tiene una importancia en la industria porque las manchas nos dicen, la cantidad y frecuencia de las manchas nos dice la importancia del yacimiento de hidrocarburos, y también nos asocia al tipo de ecosistema que está ahí en estos sistemas. Ahora, ustedes se preguntarán naturalmente los costos de la investigación, qué tan difícil fue. Bueno, a nivel de insumos fue bastante económico porque se usaron las imágenes Sentinel-1 y Sentinel-2, que son gratuitas para propósitos de investigación, al igual que la plataforma del Google Earth Engine. Y quizás la inversión mayor estuvo asociada a las visitas de campo, con equipo autónomo, pues todo lo que implica el trabajo en las áreas de estudio, ¿no? Ahora, como resultado del objetivo 1, pudimos desarrollar una aplicación que nos permitía hacer una evaluación rápida del efecto de los huracanes, evaluando los cambios geomorfológicos, o sea, cómo se distribuían los sedimentos antes, durante y después, digamos, cuál era el comportamiento de los sedimentos, haciendo estas técnicas de procesamiento en imágenes. Entonces, como les dije, se generaron modelos batimétricos derivados de imágenes. Estos nos permitieron generar modelos de terreno, los DTM, y los DTMs, como pueden ver aquí, pues mapearon bastante bien la estructura coralina. Todo esto es como el arrecife exterior, todo esto es cresta arrecifal. Aquí pues tenemos una serie de pináculos que son grandes montículos. Tal vez algunos han podido tener esa experiencia de bucear allí, que es bastante hermoso. Y una laguna, ustedes la ven un poco más plana, con presencia de formaciones coralinas. Esto en todo el arrecife norte, que es uno de los más importantes del Caribe, y en la parte sur, una estructura un poco más compleja, asociada a otro tipo de fondos que también tienen la barrera coralina, pero unos fondos más de pastos marinos que rodean la isla, y fondos más fangosos con alguna presencia también de corales. Entonces, esa complejidad estructural primero la tuvimos allí, pero después logramos generar perfiles en diferentes sectores de la isla que nos permitieron describir las geoformas. Eso tenía que ver tanto con la profundidad, pero también con el comportamiento espectral. Por decirles algo, miren el color de los tonos de la laguna recifal. El color está asociado con la profundidad, ¿cierto? Esta está entre unos 7 y 12 metros. Y aquí pues tenemos todas las formaciones. Esto es el Parque Old Province. Aquí, digamos, superando la laguna, y tenemos una zona de transición donde tenemos el Back Reef o el arrecife posterior, una zona donde los materiales producto del oleaje se distribuyen en esta zona, que son estos que ustedes ven aquí, sobre fondos más de tipo arenoso, ¿sí? Luego viene una zona más difícil de interpretar, después de superar el frente arrecifal, que son los corales que están en el frente arrecifal, que es esta zona
y unas zonas de terrazas rocosas y terrazas de arena más profundas. A pesar de la profundidad, con el sensor, como son aguas claras, teníamos una capacidad de detectar objetos a unos 28, 29 metros máximo en las imágenes más claras. Ahora, esto varía mucho con las condiciones de cada día, pueden llegar a ser mucho menos, 15 o 12 metros. Entonces, les había mencionado ya que estas capas del Venture Terrain Model, que es una herramienta del ARMAP, desarrollado para ARMAP, a partir de exclusivamente la batimetría, en la cual podemos generar el slope y la rugosidad, nos permitió desde el Google Earth Engine correr un proceso de Machine Learning y mirar qué pasaba con las zonas geomorfológicas, que son estas que ustedes ven aquí. Aquí tenemos en azul la laguna arrecifal, el arrecife posterior en color amarillo y el frente, la cresta arrecifal de color rojo. Pues las otras estructuras en verde es la terraza rocosa y la terraza arenosa. Entonces, ¿qué pudimos ver aquí? Que primero a nivel metodológico fue estupendo porque el BTM generaba zonas intermedias de confusión de píxeles, o sea, las zonas geomorfológicas se mezclaron, pero aquí a través de un proceso de Machine Learning fueron bastante diferenciables. Esto nos permitió a través de otro tipo de programas, como el que ustedes lo deben conocer, como el de IDRISI, Selva, y el módulo de cambio de coberturas, el Land Change Modeler, a través de estas herramientas, poder mirar qué pasaba con las geoformas antes, durante y después del biota y qué zonas se perdía, de qué zonas se perdía y de qué zonas se iba ganando. Entonces encontramos unos resultados bastante interesantes porque vimos que, por ejemplo, zonas como, en este caso, después del periodo de IOTA 2020-2021, el arrecife posterior, que es pues se desplazaron materiales a otras geoformas. Pero curiosamente, la integridad de la cresta recifal se pudo mantener a lo largo del tiempo, pese a la magnitud del evento, ¿sí? Zonas como, por ejemplo, la laguna recifal también perdieron material y se desplazaron para varias zonas. Entonces, a través de estas técnicas sencillas pudimos modelar cambios de tipo geomorfológico, que son bastante interesantes y que nos pueden, de alguna manera anticiparnos a lo que puede ocurrir en el arrecife. Esto a nivel macro. A nivel micro, si ustedes ven los informes del INVIMAR, ya pueden ver temas más asociados a desplazamiento, a volcamiento de colonias y otras estructuras. Pero bueno, este es a nivel de transporte de los sedimentos. Entonces, en conclusión, en la primera investigación fue una metodología innovadora que demostró un método accesible usando pues estas dos herramientas, Google Earth Engine, Sentinel-2 y aprendizaje automático, y lo que nos permite de alguna manera mirar el impacto de estos eventos extremos como el huracán Iota. Ahora, en el objetivo 2, que fue el desarrollo de herramientas más enfocadas a la clasificación o a la segmentación de corales, pero usando drones, encontramos cosas muy interesantes. Primero, nuestra zona de estudio fue All Province. Ahí escogimos 5 zonas que han sido monitoreadas por parques, o sea que sabíamos de alguna manera cuáles coberturas estaban ahí en bastante detalle. Por lo tanto, usamos el conocimiento de expertos en la zona, gente de parques y otros residentes para poder mirar e identificar las estructuras. Después hicimos vuelos a 50 metros de altura desde el continente, o sea, tuvimos esa posibilidad o esa autonomía a partir pues de estos datos con un dron multiespectral, que es el RTK Phantom, no sé si ustedes lo conozcan. eh, Pudimos hacer la planificación y con una fotogrametría clásica definir y generar estos mosaicos que ustedes ven acá. Entonces, eh, así rápidamente nos dimos cuenta que el tema de generar mosaicos era bastante complejo y eso estaba asociado a las condiciones de transparencia del agua. Esto que ustedes están viendo fue en días donde
pudimos hacerlo, pero incluso en zonas muy someras como la que tenemos aquí, cuando las condiciones no son muy propicias para los vuelos en cuanto a la turbidez y sobre todo a la hora del día, hacen difícil generar mosaicos de este tipo. Entonces, se hacían vuelos muy temprano, evitando el reflejo del sol, se buscaban pues esas condiciones. Una vez las tuvimos, pudimos generar los mosaicos y usando trabajo de campo y el conocimiento de expertos locales, definimos un número de píxeles como muestras de entrenamiento para los modelos. Entonces, generamos una aplicación que nos permitía cargarle entrenamiento para cada zona, para cada fecha específica donde se hizo el trabajo de campo y luego generar recortes, no a toda la imagen, sino zonas específicas dentro del coral, ¿cierto? Y también usar diferentes algoritmos. Entonces desarrollamos esta aplicación que nos puede automatizar todo el proceso y a la vez generar pues una estimación de las métricas de exactitud temática, una cuantificación de las áreas también de las coberturas. Cabe mencionar que aquí se hizo a nivel grueso, o sea, se trabajaron corales, macroalgas, fondos de arena y cascajo, que son las coberturas dominantes. Ya al interior del coral pudimos dar cuenta que pese a que usábamos información multiespectral, pero apenas 4 bandas, había dificultad para separar, por ejemplo, Orbicela del coral de fuego o de otras especies, ¿cierto? O digamos, los diferentes tipos de especie coralina. Ya era un poco más difícil hacerlo. Entonces, a este nivel grueso los resultados fueron bastante buenos y no hubo problemas y se automatizó. Entonces, ahí podemos ver los resultados de la precisión global y aquellos del capa y la precisión global en todas las localidades y pues los resultados fueron bastante buenos y además consistentes con lo que se veía a nivel de las imágenes. Por ejemplo, todo esto es la plataforma coralina, que en algunos casos, bueno, no en todos los casos, era más somera porque son formas que se desprenden del fondo y llegan muy cerca de la superficie. La cobertura de macroalgas que en esta zona de Providencia es un problema serio porque está limitando la capacidad en que las plántulas se puedan fijar a las rocas, las plántulas de los corales. Y por su parte, las diferencias que pudimos ver entre el cascajo, que son los restos de coral, como las estructuras más gruesas, y la arena, pudieron ser mapeadas de la mejor forma. Entonces, ¿qué pudimos entender de ahí? Que los drones son herramientas bastante importantes, que una buena imagen depende de las condiciones del agua, de la transparencia del agua, pero también de la técnica en la cual se toman las fotos. La altura es importante. Si vamos muy arriba, digamos, volamos muy alto, por arriba de los 100 metros, entonces tenemos que perdemos detalle, digamos, hay un proceso de generalización de píxeles, pero a medida también que vamos muy cerca, tenemos una variabilidad mayor para escribir un mismo sistema, un mismo tipo de colonia. Entonces eso tampoco es bueno. Encontrar la altura adecuada fue uno de los hallazgos de esta publicación y también los resultados de los algoritmos, concretamente Random Forest, que fue el que mejor resultado dio. Y eso fue un común denominador a lo largo del proceso de investigación. Ahora, el hecho de tener drones hace que tengamos un control de la investigación, porque vamos al sitio, tenemos un ambiente concreto para estudiar, pero eso también se deriva en que no siempre vamos a tener las condiciones buenas, necesitamos hacer de repente varias salidas, si hay brisa, el dron se mueve, pues todas esas variables que afectan la orientación del sensor y por lo tanto la geometría de cada escena y cómo se unen una con otra es un factor importante. Entonces, es bueno, tenemos más control, pero tiene limitaciones a nivel de el trabajo de campo. ¿Sí? De eso pues salió esta aplicación y una publicación en Remote Sensing bueno, que pudimos lograr. Ahora, teníamos como el escenario de qué pasaba con los drones, pero nos interesaba mirar, ir más allá, o sea, a nivel al menos de cobertura, sobre todo en las zonas donde no podíamos llegar. Entonces evaluamos el desempeño de Sentinel-2
en el con los algoritmos que ofrecía el Google Engine, pero usando diferente temporalidad, digamos, usando los mismos tiempos de asociarse al IOTA, pero incluyendo, por una parte, datos oficiales, datos derivados de trabajo de campo, mirar cuáles eran las diferencias, y conocimiento experto de parques, por ejemplo, de los guardaparques y de la gente que conoce la zona. Mirar qué determina los cambios en cada escenario, ¿cierto? Y ese fue el propósito de la investigación. Entonces, para eso necesitábamos decir, bueno, ¿hasta dónde llegan los sensores remotos a nivel de detalle? Definimos tres clases. Primero, una clase gruesa, que fue similar a lo que se hizo con los drones, que consistía básicamente en la arena, los corales, las macroalgas, pero incluimos los pastos marinos o las fanerógamas marinas, porque es otro tipo de ecosistema y porque espectralmente sí que tiene, y en la literatura, algunas diferencias con los corales. Entonces ahí definimos nuestro nivel 1. Ahora, con trabajo de campo, esto fueron 4 clases. Con trabajo de campo aumentamos el nivel de detalle, visitamos 100 localidades buceando a lo largo de Providencia y ya definimos más. Ya dijimos, bueno, miremos qué pasa con los corales, los corales mixtos, como la reunión de diferentes especies de coral, que es un tipo descrito por Juan Manuel Díaz en las unidades bióticas o unidades ecológicas, pero otro tipo de corales como Milépora, Palitoa, o sea, incluir las macroalgas, Gorgonácea, que es un tipo de octocoral o coral blando, los pináculos, que son estas estructuras que se encuentran en Providencia, que son grandes montículos, pastos marinos, más macroalgas, turbinaria, arena y cascajo. Entonces, aumentamos el detalle, incluimos dos clases más, o algunas clases más, o algunos grupos más. Y finalmente, decidimos mirar qué pasaba con la cartografía oficial, ¿cierto? O sea, aquí ya tenemos, en el caso de los datos publicados por el INVEMAR, teníamos muchas más clases. Se incorporan ya diferencias incluso a nivel de las especies de coral, por ejemplo, Diploria strigosa, Cropora parmata, Orbicela, eso como parte de los corales mixtos, pero em, podríamos tener como una mayor representatividad de unidades ecológicas a través de los datos oficiales. ¿Y qué hicimos? Bueno, tomamos cada uno de esos polígonos, en el caso de los datos oficiales, y generamos un algoritmo que nos permitía generar puntos aleatorios en cada una de las unidades. Y íbamos cambiando, aumentando los números de muestras de entrenamiento basadas en píxeles como puntos dentro de cada unidad con los datos oficiales. Entonces empezamos con 50 puntos por unidad, 100, 500 y hasta 2000 puntos, ¿cierto? Y miramos qué pasaba. Entonces, a nivel grueso, o sea, arena, corales, macroalgas y pastos marinos, vimos que el mejor algoritmo de todos los usados fue Random Forest. Y eso, digamos, fue también consistente a lo largo del aumento en la complejidad y en el nivel de detalles que queríamos diferenciar. Pues ahí nos dimos cuenta, esto que ustedes ven acá más oscuro son los corales. Nos dimos cuenta que los fondos de arena con respecto a los corales y también a los pastos, que son estas zonas que están acá, pudimos diferenciarlos bien y eso fue bastante importante. Pero pese a eso, si nosotros mirábamos la cartografía oficial, que son estos polígonos de color negro, que representan corales mixtos, por ejemplo, y los comparábamos con nuestra clasificación, pudimos ver que habían diferencias a nivel de una correspondencia espacial, o sea, había un desfase, como ustedes ven, más desplazados los polígonos al norte, pero también vimos que a nivel de detalle, entonces nos dimos cuenta, bueno, los datos oficiales probablemente en algunos casos provienen de sensores de menor resolución o con algoritmos que, digamos, que se usaron en su momento, que son bastante válidos también. Entonces, contribuir al nivel de detalle es bastante importante. A nivel 2, hubo una consistencia a nivel también de los resultados. Siempre Random Forest ofreció los mejores, que son estas gráficas que ustedes ven aquí. Permaneció un poco la discriminación entre los corales y los fondos bioturbados, la arena,
y el cascajo, o sea, eso se pudo mantener y eso fue bastante interesante. Pero si analizábamos algunas coberturas en concreto, vimos que la discriminación espectral, cuando aumentábamos las clases o nivel de detalle, favorecía a unos grupos, pero limitaba o habían errores de interpretación en otros. Por ejemplo, la arena claramente espectralmente es diferente y pues podemos tener buenos resultados, pero a nivel, por ejemplo, de los corales mixtos y qué especies de coral estaban dentro de cada unidad que ustedes estaban aquí, pues eso estaba un poco mucho o mucho más limitado, ¿cierto? Eso a nivel 2. Cabe mencionar que esto fue con datos de campo, que fueron 100 puntos repartidos en todo el sistema. Ahora, a nivel detallado pasó algo curioso. Aquí estábamos usando las clases del INVIMAR y nos pareció sorprendente que pese a que la mezcla espectral hace más difícil que los algoritmos trabajen, él pudo discriminar entre unidades con algunos errores. Pero, por ejemplo, los pináculos, que es esta región que ustedes ven aquí, que son los grandes montículos de lo que representaban las formaciones coralinas de su momento y los corales actuales, pues pudieron ser discriminados. Además de los pastos, las zonas con cascajo y la arena. Entonces era como que aumentamos el detalle, pero él mantuvo su capacidad en cierta forma de poder discriminar siempre con este algoritmo que ofreció los mejores resultados, Random Forest. Cabe mencionar que lo que evidenciamos era que en el caso del uso de algoritmos usando datos oficiales puede generar algún sesgo y eso claramente se ve aquí cuando delimitamos las unidades reales correspondientes a los corales con respecto a la cartografía oficial. Si estamos generando zonas de entrenamiento aquí, pues va a ser sobre la arena y eso va a generar problemas en toda la imagen. Entonces, mm, los mejores resultados también los tuvimos cuando usamos datos derivados de expertos o derivados de la fotointerpretación, pero sabemos que algunas veces para estar seguros de una unidad necesitamos imágenes de mayor resolución o trabajo de campo. Entonces, como conclusión, se valida la superioridad de Random Forest como herramienta operativa que en la literatura se mantiene. Eh, la calidad de los datos, o sea, esas muestras de píxeles que vamos a usar como clasificador es súper importante y nada mejor que las personas que conocen el área, más allá de de la información que podemos tener disponible, hay una limitación operativa en el uso de sensores remotos y ya les dije que está más allá de los 25 metros es muy difícil tener información y es limitada y el sesgo en los modelos de batimétricos también aumenta a partir de los 20 metros, digamos. Eh, la cartografía en cierta forma con aprendizaje o automático superó a los mapas oficiales y esto es vital para la gestión. Ahora, en cuanto a la última investigación que tenía que ver con las manchas de hidrocarburos en la superficie del océano, producto de la actividad de los SIPs, pues logramos publicar este trabajo que lo que hicimos fue eh, monitorear eh, algunas localidades en el mundo con reconocida actividad de los SIPs, pero en las cuales teníamos verificación de campo. O sea, se empleó acústica ecosondas, pues en embarcaciones y ROVs para mirar la actividad de las burbujas. Y era comprobada, y además estaba marcada la ubicación de la filtración, que son los puntos que ustedes ven aquí de color rojo, ¿sí? Esto lo sacamos de la literatura. Ahora, nos dimos cuenta que habían dos tipos de ambientes documentados en la literatura. Uno, en aguas abiertas, como por ejemplo el Golfo de México, que es quizás el sitio más emblemático por toda la actividad petrolera que hay allí y por toda la contaminación que se ha generado y todos los derrames históricos, pero también en el Atlántico, digamos, en la base o en la plataforma del Congo y también en el Caribe colombiano. Entonces,
El proyecto que financió pues, el doctorado nos permitió también tomar muestras de la actividad de los SIPs. Hicimos una campaña con una embarcación para poder mirar con acústica unas filtraciones, estudiar pues todo el bloque y también hacer un monitoreo de las manchas en superficie. Pero por otra parte encontramos que los SIP no se limitaban solo al océano, sino también estaban en cuencas interiores, en cuerpos lénticos o en lagos, como por ejemplo el lago Tanganica en África o el Mar Negro, que son cuerpos de agua, digamos, un poco más encerrados, o el Mar de Azov, y que habían particularidades. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, por la acción de los vientos en aguas expuestas, las manchas son alargadas, ¿cierto? Tienen este comportamiento. Pero en las lagunas y en los cuerpos semicerrados o cerrados en cierta parte del agua, ya las manchas se extendían un poco más. Teníamos unas áreas no mayores, pero un comportamiento de las manchas diferentes. Y nos dimos cuenta también de algo. Algunos sitios tenían más de una fuente de emanación, ¿ven? Como esta que encontramos para el Mar Negro. El caso es que analizamos estos sitios, miramos el comportamiento de las manchas, entrenamos modelos de aprendizaje profundo usando créditos cloud de Google Cloud y en diferentes condiciones. Y los asociamos con el comportamiento oceanográfico que también se puede obtener de los catálogos en la nube. ¿Y qué nos interesaba? La velocidad del viento y la velocidad de las corrientes. Entonces nos dimos cuenta que en épocas, por ejemplo, donde había una velocidad óptima entre 10 y 12 metros por segundo, la formación de las manchas, o sea, esa época las manchas se veían mucho mejor que cuando la velocidad era muy moderada o no había, o era teníamos mucho viento, entonces las olas sobrepasaban la mancha y la tapaban cuando el mar estaba muy revuelto. Entonces buscamos específicamente esos momentos, mapeamos el comportamiento y entrenamos modelos de Machine Learning. Entonces, perdón, de Deep Learning. Entonces se usaron dos modelos, el FPN y el UNIT, que son usados más se han sido usados más no para el mar, sino para ecosistemas continentales. Y nos dimos cuenta que, a diferencia de un Machine Learning clásico, en el Deep Learning, como se usa mucha más cantidad de muestras de entrenamiento, el modelo representaba con ambos algoritmos muy bien la mancha. O sea, esta es la imagen original. Fíjense que todos estos rastros que podrían tener detecciones positivas que tienen que ver con muchos con la actividad del mar, aquí aparecen, no aparecen. Y eso es bastante chévere porque si veíamos la estructura de la mancha, veíamos que había como un desplazamiento en algunas zonas, como por ejemplo esto que ustedes ven aquí. O sea que podíamos ver de alguna manera la dinámica del movimiento de la mancha y otros factores que se describen bien en la literatura científica. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, ese modelo allí alojado en la nube para todas estas localidades, entonces teníamos una idea clara de las manchas y diseñamos una aplicación que nos permitía cargar eh, las áreas o las diferentes zonas de estudio, una pequeña aplicación para definir una fecha de análisis en la cual nos pudiéramos devolver históricamente hasta 3 meses, 6 meses o un año, que fue el periodo de estudio. Entonces, con los resultados de eso, la aplicación generaba unos preview, unos ID de las imágenes que eran como el insumo para hacer el procesamiento. Entonces uno seleccionaba una imagen de interés porque sencillamente la mancha era muy visible y ocurría todo el proceso. Se definían incluso a niveles de decibeles la separación entre las manchas y con apoyo también del modelo de aprendizaje profundo se obtenía una vectorización, que son estos ejemplos que ustedes ven aquí. Entonces todo eso lo hacía la aplicación. En conclusión, los datos SAR complementan eh, los estudios geofísicos en cuanto a que nos ayudan a discriminar las fuentes o los yacimientos de hidrocarburos usando la actividad de lo que ocurre en la superficie. Y eso
en el caso de las imágenes de radar y el deep learning y todo lo que se usa es una ventaja muy grande, pero no hay que verlo como una ventaja en la industria, en cuanto a que les ayudemos a que se detecten más yacimientos de hidrocarburos, sino más bien a prevenir a lo que pasa con las instalaciones que ya están con los pozos de exploración y pues con todo lo que es la actividad de la industria petrolera puede ser monitoreada y hacer ciencia ciudadana con estas aplicaciones. También encontramos a nivel, digamos, del viento, de las corrientes, unos factores críticos que nos permitían poder identificar ventanas temporales con mayor presencia de los SIPs, aunque conocer la frecuencia en que ocurren las filtraciones, pues es un tema ya de los geólogos que se escapan a los alcances de la investigación. El análisis multitemporal, definitivamente, pese a que encontramos una mancha y después era una totalmente diferente, pero tener una secuencia a lo largo del tiempo era bastante útil. Y esta tipo de aplicaciones, al menos como tiene un front, eh, podemos seleccionar los elementos sin necesidad de entrarnos atrás con las líneas de código. Entonces, como conclusiones generales, este enfoque de análisis, digamos, multitemporal que incluye satélites, drones, técnicas avanzadas de corrección, de atenuación de la columna de agua para evitar o quitar los factores que generan sesgo y que nos permitan identificar las características del fondo marino, sobre todo en las zonas someras, mejora nuestra capacidad de entender los sistemas, ¿cierto? Pero eso solo con la unión de, digamos, de muchos de estos elementos que son necesarios. Ahora, es importante los enfoques de clasificación jerárquica. O sea, si nosotros con la complejidad de un sistema nos metemos a clasificar un entorno muy complejo a nivel de geoformas y a nivel de estructuras, pues vamos a obtener resultados que no van a ser óptimos. Pero si decidimos hacer una clasificación solo de la laguna, al frente arrecifal y a otras estructuras que tienen una profundidad similar, una transparencia similar, entonces abonamos mucho en el proceso de investigación. Creo que como resultado el proceso de las aplicaciones fue bastante importante porque nos permitió como mostrar en las publicaciones que es posible que esto es en cierta forma y además poder compartir las fases del desarrollo con la comunidad científica nos permitió de alguna manera poder presentar de la mejor manera los resultados y que se entendieran mejor. Ahora, definitivamente el conocimiento de expertos en la zona es fundamental porque cada interpretación va a tener su sesgo, ¿cierto? Entonces, generar las etiquetas de estos datos mm, cada vez con mayor detalle y tal vez me voy a anticipar al futuro con firmas espectrales de especies, se va a volver más y más importante. Y además, no solo eso, que ese registro tenga a nivel de una exactitud en posicional que garantice o en alguna forma podemos llegar al píxel que describa el fenómeno, ¿cierto? Es importante. Estas nuevas tecnologías marcan una nueva era en la conservación marina porque correr un código, una aplicación es en pocos segundos. Y el procesamiento clásico, pues, si empezamos desde la corrección atmosférica, la corrección de la columna de agua, la identificación de áreas, la exactitud temática para ver cómo están nuestros resultados, pues tardaría meses, o eso es lo que pasaba anteriormente, pero ahora es un proceso rápido, eficiente, que no es perfecto. O sea, hay que aclararlo, que espectralmente es difícil discriminar entre los grupos, entre las unidades ecológicas, pero que nos presentan ante una nueva era para el estudio de las ciencias marinas. Recomendaciones, pues profundizar en la generación de etiquetas, entrenar modelos específicos para las condiciones de los ecosistemas colombianos, porque tenemos ya catálogos hechos para Australia que generalizan para otras partes del mundo, pero que no siempre presentan la mejor información, como el Coral Alien Atlas, que incluso se encuentra en la nube. Em, la clasificación de ambientes coralinos está basado en la interpretación, que fue el mejor trabajo, pero espectralmente hay mucho por hacer.
o sea, usar los nuevos sensores y la nueva capacidad, siempre y cuando pues tengamos el apoyo de campo para validar la información y para que estos modelos se ajusten lo mejor posible a la realidad. Pues quisiera agradecer pues, a la profesora Paula Zapata, quien apoyó esta investigación, esta ardua investigación, porque fueron mucho tiempo, dedicación y también dedicación de ella, el proceso de investigación. A los doctores Johnson, Néstor Artila y Andrea Davis de la Universidad del Rosario por su apoyo, por la revisión del documento. A Néstor, mi amigo, que siempre me ha apoyado y ha estado ahí en todos estos procesos de investigación. Y finalmente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que fue la que, digamos, hizo posible la beca de estudios y también aportó recursos para el trabajo de campo y pues, todo el proceso de investigación y las publicaciones. Bueno, muchas gracias por su tiempo, les agradezco mucho por su paciencia, espero no haberlos aburrido tanto y bueno, estoy dispuesto a preguntas. No, Hernando, ¿cómo se te ocurre? Muchísimas gracias, fue muy, muy, muy interesante. Además, pues que es muy bonito que personas como tú estén trabajando pues, haciendo, desarrollando estos temas tan valiosos para todos, para toda la humanidad, ¿no? Creo que tenemos una pregunta aquí en el chat. Ay, no. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas internas que te voy a hacer. Eh, la primera pregunta es, ¿qué potencial tiene esta metodología para ser replicada en otros ecosistemas marinos o costeros del país? Bueno, mm, en la práctica sí es posible replicarlo, sobre todo porque los desarrollos basta cambiar a nivel operativo, basta cambiar una línea de código, o sea, área, para hacerlo en otras zonas, tomando muestras de entrenamiento también de, de las zonas que nos permiten hacer corrección de la columna de agua, por ejemplo, las zonas de arena a diferentes profundidades, es posible. Pero en la realidad, algunos ecosistemas, por ejemplo, en el Pacífico, las aguas son un poco más turbias eh, y se necesitan condiciones del océano bastante buenas y hacer una buena búsqueda de imágenes que nos permitan desarrollar estos métodos. Ahí radica la esencia de los buenos resultados, además de la selección también del trabajo de campo que apoye el entrenamiento de los modelos. Claro, claro, entendemos la dificultad con las imágenes, pero bueno. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los principales retos técnicos y logísticos al combinar imágenes satelitales y de drones para el monitoreo de ecosistemas marinos? Mm, tu pregunta es bastante buena. Se usaron por separado los modelos de clasificación y la estrategia metodológica también fue diferente, ¿cierto? En una estaba más enfocada a los vuelos y ahí era bastante importante, como había dicho, la hora del día y las condiciones del agua, de transparencia del agua. Los modelos funcionaron bastante bien en modelos inferiores o profundidades inferiores a 7 metros, 7 metros. Ahí, hasta ahí, bien. A unas profundidades mayores, la fotogrametría se vuelve más complicada. O sea, estos programas lo que hacen es buscar puntos coincidentes. Y resulta que el dron pasa por una zona y cuando hay mucho brillo, la escena cambia completamente o cambia muchísimo. Entonces ahí el software no tiene cómo ubicar puntos. Entonces, ir a una buena hora cuando las condiciones son buenas y los resultados son bastante buenos. Eso por parte de los dos. Y en cuanto a la imagen, ya es otra estrategia diferente y es hacer trabajo de campo y hacerlo en un periodo muy próximo al de adquisición o al del producto de la imagen. Creo que es bastante importante, aunque ahí las condiciones del agua también son importantes. Entonces ahí empieza uno a buscar escenas eh, que sean bastante buenas y que se aproximen a la fecha del muestreo. Muy interesante, Hernando, muchas gracias. Y tengo la última pregunta, si no tienen más nuestros asistentes.
es cómo se integran los resultados de este tipo de monitoreo con las estrategias nacionales de conservación marina. Bueno, tu pregunta es bastante importante. Creo que, sinceramente creo que nosotros debemos, los investigadores, aportar al estado de conocimiento a través, no solo pues de estas contribuciones metodológicas que yo estoy, digamos, aportando en los artículos, sino también a nivel de los productos, ¿cierto? Mantener actualizados los productos. Eso a través de un monitoreo eficiente o permanente, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con blanqueamiento, creo que debe ser prioridad para las instituciones que se encargan del manejo de los ecosistemas y además consono con las políticas que requiere y el COMPES oceánico y todas las políticas que se han venido desarrollando. Pero para hacer eso se requiere pues grupos de investigación que estén todo el tiempo desarrollando los modelos, validándolos y además compartiendo los resultados de esta cartografía. Sí, perfecto, Hernando. Ojalá muchas personas se entusiasmen por integrar estos grupos de investigación. Sí, Bueno, les voy a dejar así al final, les voy a dejar mi correo. Mm, Perdón que acá tengo un error. Listo. Para cualquier consulta, duda que tengan o no sé si quieran llevar las investigaciones, estén interesados algunos en desarrollar temas concretos, pueden contactarme. súper interesante. Muchísimas gracias, Hernando. Y también si alguien tiene alguna solicitud o alguna sugerencia, también nos quedamos muy atentos en el correo eventos.científicos@igac.gov.co. Entonces, muchísimas gracias, Hernando, y Gracias a todos. te esperamos muy pronto por aquí nuevamente. Muchísimas Claro gracias. que sí. Saludos a todos los compañeros de IGA. Muchas gracias. Bueno, hasta Bueno, luego. Bueno. entonces hemos llegado al final de estas jornadas de viernes de investigación del 2025. Agradecemos su participación en este espacio organizado por la Dirección de Investigación y Prospectiva del IGAC, con el propósito de fomentar la divulgación técnico-científica y fortalecer la construcción colectiva de conocimientos sobre el territorio. Tenemos una invitación muy importante que hacerles. Como cierre científico del año, queremos extenderles una invitación muy especial. El próximo 3 de diciembre, en el auditorio Julio Carrizosa Umaña y a sus alrededores, tendremos el escenario de nuestra segunda jornada técnico-científica. Un espacio donde la investigación, la innovación y el conocimiento se tomarán al ICAC. Esta será una oportunidad única para conocer de primera mano los avances, logros y desarrollos que, gracias al trabajo de nuestros equipos, marcaron el rumbo científico del Instituto en el 2025. Acompáñenos y celebremos juntos un año de ciencia que transforma el territorio. Les recordamos que la grabación completa de esta sesión estará disponible pronto en nuestro canal de YouTube @ICAC Colombia. Además, si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirnos al correo eventoscientíficos@igac.gov.co. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ahí esperamos todos los comentarios. Entonces, bueno, muchísimas gracias de parte de todo el equipo que gestiona estos eventos tan importantes. Queremos darles las gracias por el acompañamiento que nos hicieron todo el año y esperamos en el 2026 también contar con ustedes en cada viernes de investigación. Su participación y compromiso siguen siendo fundamentales para el crecimiento y consolidación de este espacio institucional. Les deseamos un excelente día, un muy buen fin de semana, excelente puente y que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias.